Buenas tardes, maestro. Listo, don Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, maestro, muchas gracias. Honor que usted nos hace para brindarnos unos minutos. No, muchas gracias a ustedes y bueno, qué gusto especialmente estar con mis paisanos de Comitán. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, maestro. Un saludo muy especial acá de Comitán y del colegio donde estamos, el Colegio ITAES, y agradecidos de verdad, honrados que nos regale unos minutos de su valioso tiempo. Y si nos Encantado. Muchas gracias, maestro. Si nos permiten, para nuestros alumnos, para los jóvenes de Comitán, los niños, ojalá poco a poco lo conozcan a través de las diferentes actividades que usted hace. Y si nos permite un minutito, leemos un poquito de su perfil. Claro que sí. Gracias, maestro. El maestro Gabriel Guerra Castellanos es presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados, consultoría líder en México de relaciones públicas y comunicación, con oficinas también en Dallas, Texas, Estados Unidos y operaciones en Centroamérica. Es analista experto en temas de política nacional e internacional, activo en redes sociales y reconocido por 9 años consecutivos dentro de los 300 líderes más influyentes de México de la revista Líderes. Por ser hijo de académicos y diplomáticos, Gabriel vivió y estudió en Israel y en Alemania. Se desempeñó como agregado cultural en la Embajada de México en la antigua Unión Soviética, agregado de prensa en la Embajada de México en la República Federal de Alemania y cónsul general de México en Toronto, Canadá. Fue también director de Información Internacional de la Presidencia de la República. Gabriel Guerra Castellanos escribe una columna semanal en el diario Universal y colabora en mesas de análisis y en programas de noticias de televisión y de radio nacional e internacional. Además, imparte conferencias en México, Estados Unidos y Canadá sobre temas internacionales. Pues muchísimas gracias, maestro. Los alumnos, los jóvenes, nos hicieron llegar diversas preguntas y las clasificamos en tópicos como niñez, UNICEF, el liderazgo, Comitán, confinamiento, México y el mundo, su actividad profesional, por supuesto, la literatura, los medios de comunicación y la educación. Si nos permite, maestro, pues comenzamos con la niñez, si le parece. Listo. Adelante, pues, por favor. Gracias, maestro. En temas de niñez, maestro, de niño le gustaba, nos preguntan, leer, nadar, salir al campo. ¿Cómo fue su niñez? De niño me encantaba el fútbol, me encantaban eh, todo lo que fuera campo, caballos, charros, toda esta tradición mexicana, digamos, tanto de la charrería como en general de los caballos, como del campo, aunque de chico nunca viví, nunca tuve acceso, digamos, al campo real, es decir, tenemos el jardín de la casa y el bosque Chapultepec, que vivíamos enfrente del bosque, pero ese era, digamos, esas eran mis pasiones. Desde chiquito, aficionado fiel de las Chivas del Guadalajara, con debilidad, por supuesto, por los Pumas del UNAM, porque pues tanto mi padre como mi madre fueron profesores y funcionarios universitarios, pero esos, digamos, eran mis gustos, mis diversiones, mis grandes placeres. Maestro, en su niñez, ¿qué le contaba su mamá sobre Chiapas, sobre las fincas, sobre Comitán? ¿Qué le decía? Pues bueno, me platicaba mucho, mucho de lo que me contaba, pues también entra en mis juegos, cuando de repente, pues cuando leí o cuando releo Balún Canán o Ciudad Real, o en fin, pues me topo con muchos pasajes y con muchas historias y anécdotas que ella me contaba. Eh, Mucho me contaba del tema pues del sistema casi feudal que existía en ese entonces, ¿no? En la década pues hace 100 años prácticamente, ¿no? En la década de los 20, ella nació en 1925. En Chiapas se acaba de conmemorar su aniversario de nacimiento. Eh, la difícil condición de los indígenas, la difícil condición de las mujeres, la disparidad y la doble, digamos, carga o losa
de las mujeres indígenas, ¿no? Que tenían que cargar con pues la doble complicación de ser mujeres y de ser indígenas. Me contaba mucho de los trayectos. Entiendo que en ese entonces pues el centro de la actividad en Chiapas era San Cristóbal. Entonces, que pues llegaban a San Cristóbal de la Ciudad de México y que el trayecto al rancho o a los ranchos pues podía ser de un par de días, 2 o 3 días en mula o a caballo. Y mucho de las tradiciones, mucho de las costumbres, mucho de la riquísima tradición maya que tiene Chiapas, en sabores, en colores, en lenguajes, en comunidades, en tradiciones religiosas, en fin. Yo creo que si tuviera yo que sintetizarlo, diría que me enseñó a querer Chiapas desde mucho antes de yo conocerlo. Maestro, en esta temática, sobre todo de estos pasajes, de estos recuerdos, ¿cuál podría ser el más bonito o de los más bonitos o los más anecdóticos que usted tenga? Pues yo creo que en general, profesor, era un diálogo, un intercambio constante con mi madre, en que me contaba todos los días, en lugar de platicarme o leerme cuentos, pues me contaba mucho de Chiapas, de la tierra, de Comitán, de Baluncanán y el significado de Baluncanán. Eh, yo creo que todo eso es como un gran recuerdo. No separaría yo uno en particular de otro, sino eh, toda esa vivencia, toda esa parte de mi infancia que era pues una conversación y un diálogo pues casi constante, interminable quiero imaginarme un poquito como en las mil y una noches, ¿no? De conversaciones que se reanudan y continúan y se van hilando todos los días, todas las noches. Entonces creo que sería ese conjunto. En la escuela, pues los niños sobre todo le mandaron muchos saludos, pero también leíamos y alguno de ellos nos indicaba que usted estuvo comentando algunos principios, valores en la UNICEF. ¿Cómo fue esa actividad que usted tuvo mediante la UNICEF? Bueno, estar en UNICEF fue un privilegio en el Consejo Consultivo porque primero es una institución muy reconocida, pero segundo me parece que de los organismos no gubernamentales mundiales más relevantes en los temas de atención a la infancia, a la adolescencia y a todo lo que las rodea, ¿no? Porque obviamente pues hablar de infancia y adolescencia implica también hablar de madres, padres, de familias diferentes, ¿no? Entonces creo que me dio una perspectiva adicional y muy enriquecedora de cómo es México y también de cómo son las problemáticas sociales en distintos estados, en distintas regiones y también en distintas partes del mundo. Cómo pues no estamos solos en muchos temas, eh, generalmente temas tristes de desnutrición, de marginación, de pobreza, de violencia, pero pues todo eso ayuda a darle un poco de contexto y entender mejor que pues la niñez y la adolescencia no se viven iguales, no nada más por la condición social o económica, sino también por hay familias, vamos a llamarlas tradicionales, hay familias nucleares, hay familias de, en las que solamente está el padre o la madre, en las que hay o no hermanos, o en las que hay hermanos adoptivos, en fin, toda esa riqueza, toda esa diversidad, toda esa complejidad y pues el poder convivir con expertos, representantes de la ONU que saben de estos temas, que han estudiado y dedicado sus vidas a estos temas, creo que me enseñó mucho y me enseñó mucho a valorar y a entender mejor pues que cada quien vive en su propio universo, ¿no? Y cada quien vive en su mundo y que no hay que juzgar, que hay que aprender a aceptar más a la gente y
y a quitarnos muchas veces esos lentes, ya sean negros o color de rosa que nos ponemos, o esas ideas preconcebidas que tenemos de, es que para que sea una familia completa tienen que estar papá, mamá e hijos, o para que sea una familia completa, el padre tiene que salir a la calle a trabajar y la madre quedarse en casa. No, al revés. Darnos cuenta de que cada familia es un pequeño mundo y cada una es distinta y cada una merece respeto. Muy bien. Maestro, en temas de liderazgo, leíamos en su perfil que ha estado 9 años consecutivos nominado o reconocido por la revista Líderes como uno de los 300 líderes o líderes de opinión más importantes del país. ¿Cómo fue llegar a eso y cómo ha sido? ¿Nos podría compartir esa parte? Mire, maestro, un honor, por supuesto, un privilegio. La revista Líderes selecciona todos los años a 300 mexicanos que ellos creen de los ámbitos más distintos, empresarios, deportistas, artistas, académicos, intelectuales, periodistas. Entonces, pues ya estar en ese rubro, pues ya es una enorme distinción. Eh, a mí me consideraron en mi calidad de profesionista, es decir, no por lo que publico o opino en medios de comunicación o en redes sociales, sino por mi trabajo profesional en la empresa que fundé y que dirijo de consultoría. Eso fue un doble, para mí, una doble satisfacción, un doble mérito, porque pues bueno, en los medios uno puede estar o dejar de estar un día o el otro. Y hay quienes piensan que la cámara o el micrófono los hace más grandes o más importantes. Yo la verdad es que siempre he pensado que esas cosas son prestadas. Así como quien tiene una responsabilidad pública en el gobierno, pues son cargos prestados. Y la cámara y el micrófono, pues son prestados también. Lo que hace uno en la vida, como profesionista, como hombre de familia, como ciudadano, como padre, como... Eso es lo que cuenta al final del día. Entonces fue un gran reconocimiento, un gran aliciente, y lo que me enseñó, maestro, es que es muy fácil predicar, pero es mucho más difícil predicar con el ejemplo. Y tenemos que esforzarnos todos los días por predicar con el ejemplo. Al final del día vivimos todos en una pecera, a veces más grande, a veces más chica, a veces chiquita como la que pueden tener algunos de los muchachos en sus casas con algún par de pececillos, a veces grandota como la del acuario, pero al final en una pecera. Todo lo que hacemos se ve, todo lo que hacemos se nota, para bien y para mal. Entonces, creo que si algo aprendido de mi pertenencia a ese grupo de personajes seleccionados por la revista Líderes, pero también la actividad que hago en medios o la actividad pública o las redes sociales es nunca olvidar que todos los días nos están viendo y que hay que comportarnos en privado y en público igual de bien, igual de regular, igual de mal. Alguna vez a mi padre alguien le dijo, oiga, doctor, le tienen intervenido su teléfono, tenga usted mucho cuidado con lo que dice. Era una práctica común. Lo sigue siendo, ahora la tecnología ha cambiado, pero una práctica común. Y mi papá le contestó, pues mire, yo no digo nada en privado que no diga en público. Entonces creo que ese es el aprendizaje. Todo lo que hagamos hay que hacerlo como que nos estuvieran viendo. Maestro, en ese mismo tema, los jóvenes, pues inquietos, nos mandan a preguntar sobre el liderazgo. ¿Qué necesita el joven que está en secundaria, en prepa, ya a punto de entrar a la universidad, por supuesto, para ser un buen líder? Y si le sugiere a algún joven de Comitán, del colegio o vaya de Chiapas, dedicarse a la política. Bueno, ¿qué se necesita para ser un líder? Es una muy buena pregunta y no hay una respuesta, no hay una receta. No es como si uno dice, de mañana yo voy a estudiar para líder o voy a tomar, digo,
no se vayan a enojar conmigo quienes dan cursos y talleres de liderazgo, pero con todo respeto, pues hay cosas que no puede, ¿no? Hay un viejo refrán que seguramente usted le ha enseñado a sus alumnos, lo que natura no da, Castilla no presta, ¿no? Finalmente son, y todos lo vemos, todos lo reconocemos, pero ¿qué sí puede uno hacer? Aprender primero, a predicar con el ejemplo, lo que decíamos hace rato. Segundo, pensar, y eso es muy difícil cuando es uno joven, y sobre todo en los años que son muy complicados de primaria, secundaria, preparatoria, que tiene uno que lidiar con muchas cosas en la escuela, en la casa, con los cambios, pues vamos creciendo, nuestros cuerpos van cambiando, todo es un reto. Pero hay que acordarse de una cosa. La vida es un hilo continuo. Tarde o temprano se rompe. Se rompe cuando nos toca. Pero no es una colección de hilitos que luego podamos pegar. No. Todo es un continuo. Entonces, todo lo que yo voy haciendo hoy, al final me va a ir convirtiendo en lo que yo quiero ser mañana. De nuevo, bueno, malo, regular. Pero yo no puedo ser el bravucón o como ahora se dice, el bully de la escuela y luego pretender que la gente me recuerde como el estudiante ejemplar o como el compañero que todos quisieron tener. Pues eso no puede suceder. Yo no puedo ser el vago de la escuela y luego pretender que la gente diga de mí que pues era yo el alumno modelo. Bueno, entonces todo lo que vamos haciendo en nuestras vidas se va sumando o restando. Entonces yo creo que ahí hay una lección para el liderazgo y finalmente, pues entender que en la vida lo que vale es no solamente tener éxito, porque el éxito es muy relativo, sino hacer lo que a uno le gusta. Yo tuve la enorme, digamos, bendición laica, ¿no? De poderme dedicar en mi vida profesional a cosas que me gustaban o que me gustan. Y una de ellas es el servicio público, la política. La política se puede entender de muchas maneras. Yo entiendo la política como una carrera, una profesión en la que uno puede defender principios, valores, ideas y en la que uno puede, cuando está en un puesto de responsabilidad, que uno puede actuar de acuerdo a esos principios, valores y creencias. Entonces, es el mejor escaparate la política en ese sentido, para bien y para mal. Si mis principios, mis valores no son realmente fuertes, pues lo voy a demostrar en el momento que tenga tantito poder. Porque además, ¿qué dicen? Que a algunos los marea y a otros los vuelve locos. Yo lo único que sé es que el poder, entre comillas, o la fama, pues es como un ladrillo, ¿no? Un ladrillo o una escalera en el que no solamente se marea el que sube, sino que también es mucho más fácil caerse que subir. Entonces, pues por eso peldaño a peldaño. Pero yo les diría que si se quieren meter a la política por razones, no, si lo que quieren es para tener disque poder o influencias o hacer dinero, pues entonces, por favor, no lo hagan, porque nos van a hacer un daño a todos. Excelente lección, maestro. Cambiamos un poquito el tema, el tópico, y los alumnos están muy interesados en Comitán, o en esta antigua Balún Canán. ¿Qué conoce, Sí. maestro, de Comitán y qué es lo que más le ha gustado en las ocasiones que usted ha venido? Bueno, me encanta Comitán. Desde la primera vez que fui, lo tengo que confesar, no fui de niño, por distintas razones, no
Viví fuera de México, como ustedes saben, con mi madre. Después ella murió cuando yo tenía 12 años. Pues no, nunca hubo oportunidad para que fuera yo a Chiapas de niño. Pero la visité por primera vez, yo creo que a mis 21, más o menos. Tuve oportunidad de recorrerla, tuve oportunidad de estar en Comitán, en San Cristóbal, en tantos lugares, de conocer a la vieja nana de mi madre, a María Escandón, que la conocí en Nabolón, en el centro de estudios que fundó y mantuvo durante años Gertrudis Duby, que se dedicó a trabajar mucho con los lacandones en San Cristóbal. Y además fue muy emocionante porque cuando me llevaron a saludarla, yo nunca había visto, digo, seguramente vi o me vio María Escandón, pues recién nacido o al año, 2 años máximo de edad, porque después ya dejó de trabajar con mi madre. Entonces, pues no, para efectos prácticos no nos habíamos visto nunca. Y me acuerdo que me llevó maestro Oscar Bonifaz, me llevó a Nabolón y desde aquí le mando un abrazo a maestro Oscar. Me llevó con María y le dijo, María, mira quién vino a visitarte. Volteó, me vio y de inmediato dijo, el hijo de Chayito. No se tardó 10 segundos en reconocerme. Entonces, bueno, eso muy emocionante. Me encanta la ciudad, me encanta lo que han hecho con la ciudad, cómo ha crecido el museo, el festival, que me imagino que me querrán preguntar también sobre el festival. Un gran acontecimiento que, pues, como todas estas cosas, mejores momentos, otros no tanto, porque la vida es de altibajos, pero mucho cariño por Comitán, mucho cariño por la leyenda de las 9 colinas, los 9 guardianes, y pues bueno, la sensación de ser de ahí, ¿no? Me encantó cómo quedó el museo. Rosario Castellanos, fue un proyecto largamente soñado y trabajado y acariciado, y bueno, me dio enorme gusto que por fin, hace unos años, se pudiera lograr, inaugurar, en fin. Me emocionó mucho, me gustó mucho la museografía. ¿Qué más decir? ¿No? Pues lo siento, pues como mi patria chiquita. Maestro, alguna ocasión le saludamos en el Festival Rosario y ya se adelantaba usted. ¿Qué recuerdos tiene de algunas ediciones que usted ha estado en Comitán del festival? No, bueno, preciosos. Los que me ha tocado estar, como decía yo, unas más modestas, otras más espectaculares o suntuosas también. Ya claro, los recursos pues van, vienen, suben, bajan, en fin, no siempre se pueden mantener constantes. La emoción, por un lado, de que el nombre y el recuerdo de mi madre estén ahí, ¿no? Y lo que eso implica. La emoción, la satisfacción de haberlo compartido en alguna ocasión con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, que pues se sienten muy apegados también, y mi hijo pues particularmente, que pues, siente que es de alguna manera también su herencia, ¿no? Su herencia cultural, familiar, de tradición. Grandes recuerdos del festival, de la calidez de la gente, del cariño de la gente por el nombre y el recuerdo de mi madre, y sobre todo porque se haya decidido hacer un festival con tantas expresiones distintas, ¿no? Porque a veces hay quien dice, bueno, vamos a hacer un festival de poesía, o de literatura, o de periodismo, y la verdad es que yo creo que a los personajes hay que recordarlos con homenajes no solo a lo que hacían, sino a todo lo que les gustaba y todo lo que valoraban. Entonces, yo creo que hablar por mi madre o a nombre de mi madre no me atrevería, pero creo que le hubiera encantado. Creo que le hubiera disfrutado. Si se hubiera llamado festival como fuera y la hubieran invitado como público, sé que hubiera estado feliz. Qué bonito, maestro, qué bonitas palabras. Y, perdón, cambiamos, porque el tiempo nos apremia, Otra vez de tema, ¿sí? cambiamos de tema. Algunos niños, sobre todo padres de familia, también con esto del confinamiento, han estado un poco pues, angustiados, desesperados y nos envían algunas preguntas.
¿qué actividades o qué acciones hace usted en este confinamiento? Pues he hecho un poco de todo. He hecho un esfuerzo por mantenerme informado, pero también he hecho un esfuerzo por mantenerme alejado de cosas muy tóxicas, de información falsa, de rumores, de gente, sobre todo en redes sociales y en algunos medios, gente que destila mucho odio eh, o que propaga mentiras. Es un ejercicio interesante, maestro, pues poder identificar quién miente, quién no, quién se dedica a pues, buscar sembrar y quién se dedica a buscar quemar la siembra, ¿no? Creo que hay dos tipos de personas en la vida y pues están los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo. En ejercicio, tengo la fortuna de estar pasando la cuarentena, ya no sé si es cuarentena, ochentena o qué, pero en una pequeña propiedad que tenemos en el campo. Entonces, pues tengo perros que creo que incluso ya por ahí se metieron en el audio. Tenemos muchos perros, incluidos muchísimos, bueno, tenemos 11 perros, de los cuales 9 son adoptados o rescatados. Una fue regalada y solamente una fue comprada entre amigos, no a un criador. Eh, y el tema del cariño por los animales pues es otra cosa muy importante. Nos enseñan responsabilidad, nos enseñan empatía, nos enseñan lealtad. Eh, leer, he leído mucho, pero he podido leer poca literatura, debo confesar, o pocos libros serios. He leído muchísima información, revistas, publicaciones, periódicos de todo el mundo, eh, pero no es fácil concentrarse en estos tiempos en que tantas cosas están pasando y que hay tantos cuestionamientos. Entonces, también creo que eh, por ahí alguien alguna vez en redes decía, bueno, he leído tantos libros y hay quien se siente mal. Una amiga mía que está escribiendo un libro me decía el otro día que pues, iba muy atrasada en el trabajo y en la redacción y que pues, incluso alguna persona cercana le había dicho, qué barbaridad, ¿por qué te estás tardando tanto? Ahorita estando en el encierro podrías aprovechar. Yo creo que cada quien vive la cuarentena y la pandemia y el encierro y las dificultades de manera distinta. Entonces no hay que juzgar. Hay quien encuentra su escapatoria en la lectura, hay quien la encuentra en el deporte, hay quien la encuentra... Y el deporte se puede practicar estemos donde estemos, ¿eh? O sea, tengo amigos que están en departamentitos pequeños y que aún así encuentran la manera de hacer ejercicio. Eh, Cada quien, estamos viviendo, maestro y chavos, estamos viviendo tiempos absolutamente inusitados. Nunca le había pasado al mundo lo que le está pasando ahorita en la dimensión que le está pasando ahorita. ¿Había habido pestes y plagas antes? Sí, por supuesto. Una que atacara simultáneamente a todo el mundo, no. ¿Había habido sí, enfermedades delicadas, graves? Sí. Una tan insidiosa como esta, que no se ve, que no se siente, no. Una que al mismo tiempo le pegara a la salud y a la economía, tampoco. Una que despertara tantas cosas malas de la gente, porque esta es otra cosa muy curiosa. Generalmente, cuando hay una gran tragedia, terremoto, inundación, la gente es muy solidaria, aporta, da, hace. Y esta vez ha sido menos. Yo creo que ha sido menos porque esta es la primera vez que le ha pegado a todo el mundo. Unos más, otros menos, por supuesto. Le va a afectar proporcionalmente menos a quien tiene su vida económica resuelta o está más protegido, pero aún así, no hay nadie que pueda decir que está a salvo de lo que ha pasado. Y el miedo es muy mal consejero. Entonces, creo que también otro ejercicio que hay que hacer, dos, como últimas recomendaciones. Uno,
tratar siempre de ponernos en los zapatos de alguien más, o sea, pensar en qué estará pasando esa persona antes de juzgarla, antes de condenarla. Y la otra, imaginarnos un poco el futuro. O sea, ¿cómo va a ser el mundo? ¿Cómo va a ser Comitán? ¿Cómo va a ser Chiapas? ¿Cómo va a ser México? Después de que pase todo esto. Yo no creo que vayamos a volver a como era antes. Van a haber cosas nuevas, muchas de ellas buenas, positivas. Vamos a aprender a valorar más cosas que no son materiales. Nos vamos a dar cuenta de que, pues a lo mejor, antes si no íbamos una vez a la semana o una vez hay en diario a ver tiendas, no se sentía conforme, pues después de 3 meses ya quién se acuerda de eso, ¿no? A pasear en el coche, tantas cosas. Entonces, y hay otras que en cambio vamos a valorar más. Entonces, hay que pensar un poquito cómo va a ser el mundo cuando regresemos, cómo queremos que sea nuestro pequeño mundo, porque vamos a poder, y esto, híjole, es un privilegio poderlo vivir, pero sobre todo para los chavos, el poder vivir un momento que va a cambiar al mundo y que podemos ser parte de ese cambio, para bien o para mal, es una oportunidad maravillosa. Entonces, pues sí, está muy complicado lo que estamos viviendo todos, pero yo creo que pensando un poquito en lo que vendrá, podemos hacerlo más llevadero y podemos ayudar en el futuro. Hablando de México, maestro, ¿qué consejos le da pues, a los alumnos, a los niños y a los papás y a los maestros y a todos? Ojalá nos puedan ver en Comitán y en Chiapas y en San Cristóbal. ¿Qué consejos le puede dar para precisamente reactivar la economía, que va a ser una de las partes también muy golpeadas por esta pandemia? Yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia, profesor, es que debemos aprender a no depender de los demás. Debemos aprender a buscar soluciones nosotros. Qué bueno que haya alguien que nos pueda tender la mano, pero cuando todo el mundo está pasando dificultades, pues es cuando tenemos que sacar la innovación, la imaginación, las ideas. Mucha gente está pasando dificultades, pero mucha gente también está viendo oportunidades. Entonces creo que, pues a ver, quien antes antes tenía su negocio, su tienda, que tuvo que cerrar por la pandemia, a lo mejor se le ocurrió empezar a vender a domicilio. A lo mejor fue lo que lo empujó a finalmente poner su página de internet, a comercializar de otra forma. Bueno, y hay quienes están encontrando oportunidades y hay quienes no. No es culpa de nadie, pero sí hay que buscar cosas distintas. Leía yo hace unos días una historia, me pareció muy inspiradora, de unos hermanos en Nueva York, en las afueras de Nueva York, que decidieron hace unos años comprar una marca difunta de hot dogs, una marca muy tradicional. Vamos a pensar el equivalente en la Ciudad de México, sería si alguien comprara, si dejaran de existir las taquerías del Farolito, por ejemplo, en la Ciudad de México, y alguien años después decidiera abrir una. Bueno, pues estos jóvenes abren el negocio, le ponen el viejo nombre, en fin, empiezan a vender poquito cerca de un parque de atracciones muy famoso en Nueva York, en Coney Island. Eh, y allí iban cuando llega la pandemia y dijeron, uff, esto nos va a tronar. Empezaron a hacer sus planes, pues, para cerrar, cuando notaron que les empezaban a llegar más, más y más en el local, digamos, sino para surtir a domicilio. Están hoy vendiendo casi el triple de lo que venían antes de que empezara la pandemia. Han contratado más gente, han salvado de la quiebra a plantas proveedoras de insumos para salchichas, que también estaban listas para cerrar y que de repente les hablaron y dijeron, oye, no, ni se te ocurra cerrar, porque tengo más demanda que nunca de mi producto. Bueno, entonces las oportunidades están, hay que salir a buscarlas, hay que pensarle.
Yo creo que tenemos todos que hacer eso, porque como esa historia de allá, hay 1000 historias similares en México. Eh, Tenemos que ayudar al de junto, tenemos que recordar que al final en esto, si sale adelante el de la tiendita, me va a comprar a lo mejor mi producto, y yo ahí voy a tener un ingreso. Si sale adelante el agricultor, pues va a ser más fácil y más barato que pueda yo comprar pan, maíz, tortillas, fruta, lo que sea. Si sale adelante el dueño del cine, pues tendría dónde ir después de que pase todo esto. Al final todos nos ayudamos o no, o todos nos metemos el pie. Eh, dicen que pues a veces hay que poner el hombro, que hay que echarnos el hombro. Hay quien, hay quien mete el hombro para ayudar, hay quien mete el pie para estorbar. Pues son tiempos de meter el hombro, de ayudarnos y de enfocarnos un poco más en cómo resolver. Ya sabemos lo que está mal. Llevamos muchos años en este país criticando todo lo que está mal de gobiernos anteriores y del actual. Yo creo que ya va siendo hora de que nos ocupemos más de nosotros mismos, ¿no? Seamos buenas personas, no propaguemos información falsa, no propaguemos rumores, no demos pie a situaciones de pánico o vergonzosas como la que se acaba de dar. Qué triste que en nuestro estado, pero no somos únicos en eso, de gente que cree que los están rociando para envenenarlos cuando están esparciendo un desinfectante que al final no ayuda. Pero eso es porque la gente cree los rumores y porque la gente cree la información falsa. Y decimos, ay, sí, qué burros. Al mismo tiempo que quien los critica está probablemente dándole retweet o compartir en Facebook alguna noticia falsa, sin darse cuenta de que pues todos estamos sumando para bien o para mal. Seamos responsables y pensemos en, a ver, hay grandes momentos de crisis que sacan lo mejor de los países. Creo que el 85 en la zona de la Ciudad de México fue una de esas épocas en que la solidaridad que surgió después de los sismos hizo despertar a la sociedad civil, hizo que mucha gente se olvidara de extender la mano para que papá gobierno le resolviera, porque vieron que en el 85, a mí me tocó vivirlo de joven, pues nos dimos cuenta que papá gobierno pues era un papá medio ausente, ¿no? Que no era el mejor proveedor. Entonces, olvidémonos de papás externos y pensemos más en cómo nosotros resolver nuestras propias cosas. Ese sería mi consejo, mi sugerencia, pero sobre todo, no dejemos que la crisis, que la pandemia, que el miedo, que la incertidumbre nos vuelva malas personas. No lucremos con la tragedia. Recordemos, al final del día, esto va a pasar, pero lo que hagamos, para bien o para mal, se va a quedar con nosotros y nos vamos a tener que ver al espejo después de esto. Y si alguien está hoy revendiendo mascarillas o revendiendo gel o guantes a sobreprecio, si alguien está abusando de quien no tiene acceso a bienes básicos, algún día se va a ver al espejo. Y aunque su espejo tenga marco de plata, porque se lo haya podido pagar con lo que ganó, el reflejo va a ser el mismo, ¿eh? Porque el espejo de 20 pesos de la farmacia o el de 20,000 pesos con adornos siguen reflejando a quien se para enfrente de él. Maestro, pues un honor, muchísimas gracias. Una plática muy rica, muy amena. El tiempo, pues, Gracias. recomiendo y agradecemos muchísimo que nos haya aceptado este intercambio, nos haya compartido a través de esta plataforma. Agradeciendo mucho, maestro, y algo que nos quiera compartir, finalmente mandarle a través de Conducto Servidor un saludo muy grande de los directores de nuestra escuela, del Colegio ITAES y de los niños de los diversos niveles de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato, de los maestros. Muchísimas gracias. Y pues algo que guste agregar para finalizar. Solamente mi agradecimiento con usted, profesor, con el ITAES,
los muchachos, los niños, niñas, muchachas que nos van a ver, a escuchar. Espero que lo compartan en redes, espero que usted les va a dar mi nombre de usuario en Twitter, mi cuenta, en fin, escríbanme, siéntanme pues como lo que soy, finalmente, su paisano, que lleva con mucho, mucho orgullo, mucho cariño mi tradición y mi herencia chiapaneca y comiteca, y muy agradecido con la oportunidad de platicar con ustedes. Muchísimas gracias, maestro. Un honor. Un saludo muy A afectuoso. usted, Un abrazo a su familia. que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.